quiero que nos va a ayudar que podamos ser una iglesia de conquista, que nos va a ayudar que seamos una iglesia que podamos alcanzar lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha dicho de cada una de nuestras vidas. Muchas veces nos encontramos en una posición que estamos en el camino del Señor con muchas promesas, con muchas palabras proféticas en nuestras vidas, pero poco cumplimiento. Esperamos el cumplimiento de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero lo hacemos o lo esperamos de una forma equivocada. Yo quiero en esta mañana aclarar muchas dudas o la forma como tú debes de alcanzarlo. Vamos a abrir la Biblia, el libro de Jueces, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 17. Y dice así en el nombre del Señor. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago, como hago yo. Y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Léalo usted. Como hago yo. Léalo para ver. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, a ti damos la gloria, Padre amado, toda la honra, toda la alabanza, el imperio, el poder, la adoración, la exaltación, solo te pertenece a ti, Dios amado. Gracias, Espíritu Santo, toma el control, Dios mío, de principio a fin, para la gloria de tu nombre. Quiero hacer una plataforma en esta mañana para que me puedas entender a dónde te quiero llevar conforme a las Escrituras. Para que puedas tener una idea, quiero hacer una plataforma, quiero ser específico, quiero llegar rápido a lo que quiero enseñarte, a lo que quiero transmitirte en esta mañana. La Biblia habla de Gedeón, de un hombre que Dios escogió, que Dios llamó. Pero ¿por qué lo llamó Dios y por qué lo escogió? Dice la palabra del Señor que Dios había entregado al pueblo de Israel a la tierra, o lo había entregado a los madianitas, lo había entregado a esta gente, a un pueblo numeroso, no solamente a los madianitas, a la gente que estaban con ellos, a los de Madián, a la gente eran como langosta, dice la palabra del Señor. Había gente en gran números que Dios había entregado al pueblo de Israel. Lo había entregado ¿para qué? Lo había entregado para quebrantarlo, lo había entregado para afligirlo. Dice la palabra del Señor que Madián significaba rencilla, Madián significaba contienda, Madián significaba pleito, Madián significaba todo aquello de lo que traía aquel pueblo de Israel. Traía pobreza en el ámbito espiritual, traía pobreza, no solamente la pobreza, era golpeada su fe para que la fe de ellos cayera, para que la esperanza de ellos cayera, y Dios lo había entregado. Muchas veces las cosas que pasan en nuestras vidas es porque muchas veces Dios nos entrega. No es que el enemigo viene a tomar la iglesia, a hacer con la iglesia lo que él quiere hacer, sino que Dios toma la iglesia y muchas veces por la desobediencia la entrega para que sea procesada. Dios entrega a Israel en manos de Madián. Dios le entrega a Israel para que Madián lo aflija, para que caiga en pleito, en oposición, para que quede allí en las manos de Madián. Dice la palabra que cuando ellos sembraban y cuando les tocaba recoger, dice que los madianitas venían y los amalecitas venían también con ellos. Eran con gran número, dice que venían como langosta, dice que sus camellos eran innumerables, acababan, arrasaban con todo. Mira que usted puede entender que aún el pasto que había en la tierra se lo comía, dejaban sin provisión, dejaban sin alimento al pueblo de Israel. No dejaban nada que comer, no dejaban nada para poder sustentarse, no dejaban nada para poder vivir. Y esta aflicción duró 7 años que Dios lo había entregado. 7 años sufriendo esto, 7 años sufriendo esta aflicción, 7 años de prueba, 7 años que después de que tú habías sembrado
enemigo se lo robaba, el enemigo se lo quitaba, el enemigo se lo quitaba todo y lo dejaba sin nada. Dice la palabra del Señor que Dios, habiendo escuchado el clamor del pueblo, porque Dios está bueno, que escucha el clamor del pueblo, y dice que aquel pueblo empezó a clamar, aquel pueblo empezó a interceder, y dice que Dios escuchó el clamor y envió un profeta con una palabra, envió un hombre con una palabra, y le dijo a aquella gente de lo que Dios, que se recordaban de lo que Dios había hecho con ellos, de que Dios le había libertado, de que Dios había salvado al pueblo de Israel cuando estaba en la esclavitud. Y así Dios le ministró la palabra, y luego de los días Dios trae a un ángel para levantar un hombre, porque siempre en cada crisis que se presenta, Dios siempre levanta un hombre. En cada crisis que pueda presentarse, no solamente en el tiempo bíblico, en cada momento, en cada aflicción, en cada prueba, Dios siempre levanta un hombre. Por eso es que tú y yo debemos de estar preparados para que Dios nos levante en cada crisis que pueda levantarse en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, que pueda levantarlo a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y Dios levanta a Gedeón. Dios le da una palabra y le dice: Gedeón, hombre valiente y esforzado. Le dice el ángel: hombre valiente y esforzado. Mira que puedas entender esto. Cuando Dios le da la palabra a través del ángel, Gedeón empieza a decirle: ¿de dónde tú me llamas a mí esforzado? ¿De dónde tú me llamas valiente? Él empezó a reclamar, él empezó a decir: ¿dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está el Dios que hace milagros? ¿Dónde está el Dios que liberta? ¿Dónde está el Dios que hace grandes maravillas? ¿Dónde está aquel Dios que nos contaron, que nos dijeron aquellos padres de lo que él había hecho? Se había presentado, le dijo: hombre esforzado y valiente. Dios lo estaba llamando, Dios lo estaba escogiendo, porque aunque Gedeón no podía ver, aunque Gedeón no podía percibir lo que tenía dentro, aunque Gedeón no podía entender el llamado que Dios le estaba haciendo, el potencial que tenía por dentro, aunque Dios podía mirarlo, aunque Dios podía verlo, él no podía darse cuenta. Y Dios lo llama. Y quiero decirte en esta mañana que el que Dios que llama capacita. El Dios que llama, el Dios que te llamó te va a capacitar. El Dios que te llamó te va a formar. El Dios que te llamó te va a dar todo lo que te hace falta, no solamente para que puedas vivir en el ministerio, en la vida en el Señor, sino que también puedas vivir en esta tierra, en tu hogar, con la familia, para que Dios te va a capacitar para que puedas caminar en esta tierra, en este mundo. Cuando yo veo la vida de Gedeón, él dice: yo soy el pequeño de la tribu de Manasés. Empezó a excusarse: yo soy el pequeño, yo soy el último, yo no soy el primogénito, yo soy el último de la casa de mi padre, soy de la tribu más pequeña y tú me vas a escoger a mí. Empezó a poner los obstáculos, empezó a poner aquellas cosas que muchas veces frenan al hombre y a la mujer de Dios. Empezó a poner los obstáculos para que poner a Dios como que Dios no podía hacer nada con él. Y Dios le dijo: a ti es que te estoy llamando, a ti que te estoy escogiendo. Y desde ese momento empieza la preparación de Dios con Gedeón. Desde ese momento empieza la preparación de Dios con este hombre, que pareciera que su fe estaba muy baja, pareciera que sus ánimos estaban muy bajos, pareciera que no estaba creyendo, pareciera que no estaba percibiendo lo que Dios quería hacer en su vida y en la familia. Cuando Dios lo llama, cuando Dios lo toma, hay uno de los principios que Dios primero quería hacer. Uno de los primeros principios que Dios empieza a hacer en la vida de Gedeón, el primer mandato que le da, la primera alineamiento que le da a Dios a Gedeón, le dice: mira, Gedeón, lo primero que tú vas a hacer, lo primero que tú vas a implementar, lo primero que tú vas a ejecutar, lo primero que tú vas a hacer es derribar las estatuas de acera, lo que estaba puesto ahí, el altar que le habían hecho a Baal, y las estatuas de acera, tú lo vas a derribar, tú vas a derribar la idolatría, tú vas a derribar todo aquello que pone la esclavitud al hombre y a la mujer. Aleluya. Y aquel día dice la palabra del Señor que Gedeón no lo quiso hacer de día, sino que esperó la noche, y
y allí empezó a ejecutar y hacer lo que Dios le había mandado, lo que Dios le había dicho. Había derribado las estatuas de acera, había derribado el altar de Baal, y dice la palabra del Señor que en aquel mismo lugar empezó a construir, empezó a ejecutar un altar para el Dios del cielo. Muchas veces quieres victoria, o no decir muchas veces, siempre queremos victoria, pero que tú puedas analizar, puedas entender lo que hizo Gedeón. Gedeón quitó la idolatría, Gedeón quitó lo viejo para establecer lo nuevo de Dios. Estaba quitando la vieja estructura, estaba quitando todo aquello que estaba desviando al pueblo. Dios le dice: derríbalo. Desde ese momento empezó la persecución. Porque cuando tú quieres hacer las cosas bien, cuando tú quieres agradar a Dios, te van a perseguir. Desde ese momento empezó la persecución. Porque la gente, cuando se levantaron al otro día, que vieron las estatuas de acera derribadas, que vieron el altar de Baal destruido y vieron construido el altar de Dios, empezaron a llamar al papá de Gedeón y empezaron a decirle: mira, se lo hemos enterado, hemos oído que ha sido tu hijo el cual ha derribado, el cual ha destruido el altar y las estatuas. Entréganos a Gedeón. A mí me gusta la respuesta del padre, porque el padre le dice: ¿acaso ustedes van a contender por Baal? ¿Acaso ustedes van a contender por acera? No, ellos son dioses, que contengan o que contiendan ellos mismos con Gedeón. Desde aquel día no ya se llamó Gedeón, sino que se llamó Jerobal, porque había derribado, porque había destruido los dioses de acera y el altar de Baal. Quiero ir un poquito más rápido para llevarte a donde quiero establecer el mensaje. Quiero hacer la plataforma para que me puedas entender, para que puedas entender y analizar bien cómo puedes caminar en la victoria, cómo puedes caminar en un hombre, una mujer de Dios en victoria, cómo puedes obtener las bendiciones, cómo puedes obtener las añadiduras, cómo puedes hacer para obtener o recibir o ejecutar el llamado de Dios sobre tu vida. Y cuando vemos a este hombre, Dios lo llama no solamente para ejecutar y derribar los altares, para derribar los ídolos, sino que lo estaba llamando para derribar y destruir una nación el cual le estaba afligiendo. Yo no sé cuál es tu Madián que te aflige, yo no sé cuál es tu Madián que golpea, yo no sé cuál es tu Madián que tienes pleito, tienes contienda, pero que Gedeón lo levantó Dios para destruir a su Madián, aquel que le afligía, con aquel que tenía pleito, con aquel que lo traía a la pobreza, con aquel que lo traía a la miseria. Dios lo estaba levantando para destruirlo. Y dice la palabra del Señor que Gedeón empezó y Dios le dijo: tú vas a derrotar a los madianitas con un solo hombre, tú lo vas a derrotar, yo voy a estar contigo, tú lo vas a destruir. Aquello todavía no había encajado en la vida de Gedeón. Y dice la palabra del Señor que Gedeón empezó a convocar, que Gedeón empezó a convocar un ejército para la batalla. Gedeón empezó a convocar una gente para irse a pelear contra los madianitas, contra los amalecitas. Y dice la palabra que se fue por Neftalí, dice la palabra que se fue por Zabulón, dice la palabra que se fueron por las ciudades a convocar un ejército. Y se convocó un ejército de 32,000 hombres para la batalla. La convocatoria estaba muy buena. 32,000, que aunque todavía estaban por debajo del ejército de Madián, que aunque todavía estaban por debajo del ejército de los amalecitas, ellos con 32,000 hombres quizás se sentían confiados, ellos con 32,000 hombres quizás se sentían guapos, quizás se sentían que podían hacerlo y podían tener la victoria. Y dice la palabra del Señor que Dios le habla a Gedeón y le dice: mira, Gedeón,
es mucha gente. Gedeón es mucha gente. No sea que el pueblo de Israel, no sea que el pueblo llegue a tener victoria y llega a decir que fue por su mano, que fue por su brazo, que fue por su fuerza que la tuvieron. Dile al pueblo que aquellos que tengan miedo, que cuando llegue la noche ellos se puedan ir a su aldea, ellos se puedan ir a sus hogares. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó la noche, mira, mucha gente se devolvió, mucha gente se regresó, mucha gente se volvió a su casa porque el miedo lo estaba consumiendo. Aunque fueron convocados, aunque se portaron o llegaron a aquel lugar, tenían miedo. Cuando escucharon la convocatoria se devolvieron. Cuando escucharon la convocatoria que les dijeron, mira, los que tengan miedo devuélvanse a su casa, mucha gente se devolvió. Hay gente que llega para estar en la convocatoria de la batalla y todavía no ha llegado la guerra y la gente se devuelve. Todavía no ha llegado la batalla o todavía no hemos empezado la batalla a pelearle y la gente se devuelve por el miedo, por el temor. Y dice aquel día todavía había mucha gente, se había regresado como 20,000 y todavía había mucho. Y Dios le dice, mira, yo tengo que probarlo, yo te voy a dar el número, yo te voy a dar la gente en el cual tú vas a llevar a la batalla. Y dice que llévalo a las aguas, le dijo Dios, y a lo que yo escogiera, a eso tú vas a tomar. Y dice la palabra que Gedeón lo llevó a las aguas y aquella gente descuidada, aquella gente que no estaba percibida a la batalla, aquella gente empezó a doblar sus rodillas, a lamber el agua como perro, estando descuidado. No entendía que estaban en una batalla, no entendía que estaban en una guerra, estaban descuidados y a lo descuidado Dios le dijo, esto no va. Solamente Dios escogió 300 hombres. Solamente Dios escogió a 300 de 32,000. Solamente a 300 de 32,000, solamente a 300. ¿Quién serían esos 300? Bendito el Padre. ¿Quién serían esos 300? Amén. Amén. Procura tú entrar, o procuremos entrar en aquellos que Dios toma para la batalla. Muchos son los llamados, pero dice que es un poco remanente de lo que son escogidos. Cuando Dios llama a estos 300 hombres, en el capítulo que hemos leído, en el versículo que hemos leído, Gedeón le da las instrucciones que Dios le da. Aparte de esas instrucciones, Él le dice, mira, hagan como yo hago. Lo que yo voy a ejecutar, ustedes también lo van a ejecutar. Lo que yo voy a hacer, ustedes también lo van a hacer. Aquí es donde entra la enseñanza. Aquí es donde entra lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para poder tener la victoria. Aquí es donde entra lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que podamos entender las herramientas, que podamos entender lo que Dios pone en nuestras manos, en nuestras vidas, para que podamos tener victoria, para que dejamos de ser unos derrotados para llegar a ser unos victoriosos. Gloria a Dios. Cuando Dios llama, cuando Dios los pone a estos 300, mira las herramientas que Dios le da, mira las herramientas que Dios le pone a cada uno de ellos. Dice la palabra del Señor que a ellos le dijo, mira, cada uno de ustedes ha de tomar en su mano una trompeta. Dice que a cada uno de ellos en la otra mano le puso una vasija de barro, y dentro de cada vasija, dice la palabra del Señor, que le puso una tea. Una tea era algo que estaba encendido, algo que tenía fuego, algo que tenía candela dentro de ella. Y dice la palabra del Señor que Él le dijo como yo haga, y dice que lo esparció sobre el territorio, sobre el valle donde estaba aquella gente de Madián, donde estaba aquella gente acostado esperando allí en ese lugar. Dice que se rodearon y cada quien tomó la trompeta en su mano, y cuando Él le dio la orden, dice la palabra del Señor que empezaron cada uno de ellos a tocar la trompeta,
La trompeta significa la alabanza. La trompeta significa la voz de Dios en la tierra. La trompeta significaba que Dios estaba convocando a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros debemos de hacer que en medio de la guerra, en medio de la batalla, podamos alabar a Dios. Podamos ver en nuestra boca una alabanza. Pueda haber en nuestra boca una adoración. Pueda haber en nuestra boca una trompeta que convoque a Dios a nuestra batalla. Que convoque a Dios, aleluya, a nuestra guerra. Que convoque a Dios, aleluya, a que pelee con nosotros. Y dice que empezaron a tocar la trompeta. Empezaron a sonarla cada uno de ellos. Y en medio que sonaba la trompeta, empezaron a soltar. Dice que soltaron la vasija de barro que tenían en sus manos. Y al soltarla, la vasija se rompió. Y cuando la vasija se rompió, dice la Biblia, que el fuego que estaba encendido, que la tea que estaba encendido sobre esa o dentro de esa vasija empezó a alumbrar. Cuando tú empiezas a ver que lo que llaman el barro o lo que simbolizaba el barro simboliza que eres tú y soy yo, que somos hechos del polvo, somos hechos del barro. Y yo quiero decirte en esta mañana que para que la tea pueda alumbrar, o para que el espíritu pueda alumbrar, o para que el fuego pueda salir, el vaso tiene que ser roto. El vaso tiene que romperse. La vasija tiene que romperse. Tú sabes por qué muchas veces no hay el reflejo de la luz, no hay el reflejo del fuego del Espíritu de Dios en la gente, porque falta que la vasija se rompa, porque falta que el vaso se rompa para que el fuego empiece a alumbrar. Gloria. Falta romper la vasija. Falta romper el cántaro, perdón. Cuando colocaban la vasija, que la vasija era rota, la tea, el fuego que estaba dentro de ella alumbraba. Aquello se veía como una multitud. Aquello se veía aquel fuego que representaba el fuego del Espíritu Santo. Aquello representaba que Dios estaba en ese lugar. Y dice la palabra del Señor que cada uno tomó su espada de los amalecitas, que cada uno tomó su espada y cada uno empezó a traspasar a su compañero. Era una guerra entre ellos. Entre ellos empezaron a acabarse. Entre ellos empezaron a destruirse. Porque Dios estaba. El fuego estaba. Porque estaba encendido el fuego de Dios en ese lugar. Gloria a Dios. Muchas veces esperamos tener victoria, pero no dejamos que el barro o no dejamos que la vasija sea rota. No dejamos que el barro o que la vasija se rompa. Yo quiero decirte en esta mañana, yo quiero enseñarte en esta mañana, para que la gloria de Dios se pueda reflejar en tu vida, tú tienes que ser roto, tú tienes que ser rota, para que la tea, para que el fuego pueda alumbrar. Gloria a Dios. Cuando vemos la vida de esta gente, me hace recordar, porque cuando uno ve, nosotros tenemos que entender algo, que lo que estaba allá era la sombra de lo que iba a venir, era la sombra de lo que se iba a ejecutar, era la sombra de lo que se iba, aleluya, a manifestar en la vida del hombre, era la sombra de lo que se iba a hacer. Mira, Jesús se le presenta, Jesús le dice en una oportunidad a un hombre que se llamaba Nicodemo. Un Nicodemo, dice la Biblia, dice que empezó a buscar a Jesús, quería tener una conversación con él, y dice que lo buscó de noche, porque quería hablar con el maestro, porque él entendía, él veía que las cosas que él hacía no las podía hacer un hombre natural. Él entendía que este hombre venía de Dios, él entendía que este hombre venía de los cielos, traía un mensaje, traía una palabra. Y aunque era un fariseo, aunque era un hombre que tenía una posición alta, aunque era un hombre que tenía una posición, dice que llamó al maestro para hablar con él. Mira, antes de ese texto del capítulo 3 del libro de Juan, capítulo 1, hay un versículo, hay tres versículos, perdón.
antes de él. Y dice que Jesús conocía, Jesús conoce a todos los hombres y nadie le dará testimonio de los hombres porque Él los conoce. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado, Jesús te conoce. Jesús conoce aún lo que tú haces en el secreto. Jesús conoce aún lo que tú haces, que la gente, tú piensas que la gente no te está viendo, Jesús te está viendo. Que lo que tú dices, yo soy ileso de esto porque nadie me vio, Jesús te vio. Y cuando aquel hombre le dijo, que empezó a decirle, mira, yo creo que Jesús conoce tanto a la gente, que había un joven rico que le dijo, maestro, ¿qué voy a hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos, guárdalos, hazlos. Y él le dijo, no, yo todo lo he hecho desde mi juventud. Entonces le digo, anda y vende todo lo que tienes. Cuando le digo aquella palabra, aquel hombre se desarmó. Aquel hombre llegó y dijo, mira, yo tengo muchos bienes, yo tengo mucha riqueza. Y dice la palabra del Señor que no quiso más seguir a Jesús, sino tomó su propio camino. Cuando Nicodemo se le aparece de noche, él conocía la actitud, él conocía el corazón, él conocía la vida de Nicodemo. Cuando Nicodemo se le presenta, Jesús le da una palabra que puede confrontar la vida del hombre. Le dice, mira, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Nicodemo le dijo, como yo siendo viejo voy a entrar en el vientre de mi madre? ¿Cómo es esto? Explícamelo. Yo creo que fue emocionante para él. Digo, de yo regresar de nuevo a ser un niño, entrar en el vientre de mi madre, voy a empezar a hacer quizás las cosas que dejé de hacer, voy a empezar las cosas que dejé de hacer en mi juventud, ahora sí la voy a realizar, ahora sí la voy a hacer. Pero no era de lo que Jesús le estaba hablando. Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento, Jesús le estaba hablando de una nueva creación, Jesús le estaba hablando que naciera del agua y del Espíritu, Jesús le estaba hablando que tenía que nacer de nuevo. Que la figura que él llevaba, que la actitud que tenía, que lo que representaba por fuera no lo llevaba por dentro. Él le dice, tú para heredar el reino, tú tienes que nacer de nuevo. Tú para heredar el reino, tú tienes que poseer la nueva naturaleza del cielo sobre tu vida. Tú tienes que tener la nueva creación en ti. Por eso, iglesia, que nosotros para entender, para poseer, para alcanzar la bendición de Dios en nuestra vida, hay que tener un nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Fíjate de algo, por tomar esta palabra. Que está combinada una guerra, está combinada una batalla, a una asignación o un ministerio. Y antes de la convocatoria ya Dios te dio la victoria. Yo no sé si me estás entendiendo. Que antes de la convocatoria ya Dios te dio la victoria. Amén. El asunto es porque mucha gente anda en derrota si Dios te dio la victoria. Amén. El asunto sería, el problema sería porque mucha gente anda en derrota, porque mucha gente anda en la condición que está, porque mucha gente anda en una condición que no es la condición que Dios quiere. Porque cuando tú te entiendes que tú estás en una condición que me está pasando, lo primero que tú dices, no, Dios me está procesando, Dios está haciendo algo en mi vida para llevarte a un nuevo nivel, que no haya sido como le pasó al pueblo de Israel, que no haya sido que Dios te haya entregado a los madianitas, que Dios no haya sido que Dios te haya entregado para que contienda, para que la rencilla te siempre sobre ti. Porque muchas veces pensamos y tenemos con quien excusarnos, le echamos la culpa al diablo y decir, mira, es que el enemigo se me ha levantado, es que el enemigo me ha hecho esto, es que el enemigo me ha hecho otro, y no entiendo, quizás no quieres asumir que es tu desobediencia que te ha llevado al estado espiritual, que es tu desobediencia que te ha llevado a vivir en la miseria, que es tu condición de búsqueda que te ha llevado a vivir en la pobreza, es tu condición que no te ha dejado ver lo que Dios tiene para tu vida. Gloria a Dios. Hay gente que lucha con su propia fuerza. Hay gente que batalla con su propia fuerza. Hay gente que ha tomado la guerra para sí. Y algo que Dios le quiso enseñar a Gedeón era que solamente lo que iba a obtener o solamente
importancia de estar en el lugar, porque la victoria se la iba a entregar Dios, porque Dios era el que iba a pelear, Dios era el que iba a hacer y Dios era el que iba a derrotar. Muchas veces queremos hacer las cosas en nuestra vida, las queremos hacer con nuestra propia fuerza, para decir con mi brazo fuerte, para decir con mi estrategia, para decir para que yo con mi sabiduría fue que lo hice. Pero déjame decirle que cuando tú agradas a Dios, cuando tú buscas a Dios, Dios pelea por ti. La bendición de Dios, Dios te la da. La bendición de Dios, aunque el diablo se oponga, Dios te la da. Gloria a Dios. Porque quiero decirte que la gloria es de Dios y no la comparte con nadie. Cuando tú ves la vida de Nicodemo, la victoria de Nicodemo era alcanzar la vida eterna. Cuando tú lees todo el párrafo, cuando empieza a comenzar, viene a comenzar el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, y empieza a decir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Ese era el propósito. Tú sabes lo que está pasando, que mucha gente ha perdido el propósito, mucha gente ha perdido la asignación, mucha gente ha creído que el evangelio es para enriquecerse, mucha gente ha creído que el evangelio es para pararse en un altar, en un letrino, a predicar, para obtener fama, para obtener muchas cosas que Dios no ha querido que tengan. Gloria a Dios. Porque aquí la fama es de Él. Aleluya. Aquí la gloria es de Él. Gloria. Aquí todo es de Él. Gloria a Dios. Y mucha gente se ha preocupado. Y mucha gente anda enfocado en el ministerio, anda enfocado en quizá en el trabajo, anda enfocado en cualquier asignación y en menos la asignación que le ha dado Dios. Tú sabes el propósito de este evangelio, tú sabes el propósito de este llamado, es que tú y yo seamos salvos, es que tú y yo podamos arrebatar la vida eterna, es que tú y yo podamos entender el sacrificio que hizo Jesús en la cruz para que tú y yo seamos salvos. Gloria a Dios. Aquí no estamos para echar competencia quién tiene el carro del año, o quién tiene la mejor casa, o quién tiene la mejor zapato, o quién tiene la mejor camisa. Aquí estamos peleando una salvación. Aquí estamos peleando una salvación que es por la vida eterna. Aquí estamos peleando que mira Jesús estaba enseñando a Nicodemo. Mira, Nicodemo, la única forma, el único método que tú puedas ser salvo es que tú puedas nacer de nuevo. Si tu iglesia no nace de nuevo, no nace del agua y del Espíritu. Si el Espíritu de Dios no está en ti, tú no puedes ser salvo. Gloria a Dios. Ese es el enfoque que nosotros podamos darle. Ese es el enfoque que nosotros podamos hacer. Cuando tú y yo nos enfocamos en la salvación, tú sabes cuál es el enfoque de la salvación. El enfoque de la salvación es caminar en santidad. El enfoque de la salvación es caminar en paz, porque son los dos requisitos que Dios presenta a la vida del hombre para ser salvo. Jesús lo dijo: sin paz y santidad nadie verá a Dios. Tu camino, mi camino, tu transitar, mi transitar, es de caminar una vida agradable a Dios. Yo siempre digo que la gente que ignora más la venida de Cristo es la iglesia. La gente que ignora que Cristo viene es la iglesia. Porque la gente que está en el mundo, muchos de ellos no conocen a Jesús. ¿Cómo pueden ignorar que viene? Pero la iglesia que sabe que viene, que debe de estar preparada, que debe de estar alineada, sin mancha, sin arrugas, sin contienda, sin pleito. Ya el Madián que tenían en frente de ellos, ya debían de haberlo derribado, ya debían derribado la contienda, ya debían de haber ganado la batalla del pleito, ya debían de haber ganado la batalla de la gritería, ya debían de haber ganado la batalla con aquel viejo hombre. Gloria a Dios. Le dedicamos más tiempo para que quien predica mejor.
Dedicamos más tiempo para ver quién es el mejor en lo que hacemos, quién es el mejor que toca, quién es el mejor que canta, quién es el mejor que hace. Pero no nos dedicamos tiempo a vivir una vida santa, no nos dedicamos tiempo a vivir una vida íntegra, no nos dedicamos tiempo para vivir una vida en el temor y obediencia a Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos ha de ser salvo? Tú sabes, la mejor victoria o la gran victoria que vas a obtener es que puedas alcanzar la vida eterna. Gloria a Dios. Todo lo que está en esta tierra es perecedero. Todo lo que está en esta tierra se va a quedar. Todo lo que está en esta tierra va a perecer. Todo lo que está en esta tierra, mira, déjame decirte que nada te vas a llevar. Quizás cuando tengas la cartera llena de dinero, cuando suene la trompeta y estés caminando, o donde estés, quizás la cartera se te va a caer porque allá en el cielo no la vas a necesitar. El asunto es el enfoque que puedas darle. Tú sabes cómo se camina la iglesia en victoria. Tú sabes cómo se camina la iglesia poseyendo, alcanzando. Mira lo que le provocaba o lo que le propinaba aquella Madián al pueblo de Israel era pobreza. Lo que le propinaba aquel Madián al pueblo de Israel era estar en una miseria. Pero cuando tú y yo derribamos a Madián, cuando tú y yo lo derribamos, cuando tú y yo quitamos a los manecitas, quitamos a los de Madián y podamos derribar la miseria, ¿cómo la vas a derribar? Que tú puedas romper el barro, que tú puedas ser roto para que Cristo se forme en ti, para que Cristo se forme en mí. El barro tiene que romperse, tiene que venir el alfarero a hacer la nueva creación según Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Que podamos caminar en la justicia, en la paz y la santidad de Dios. Que podamos caminar en el temor, que podamos caminar en la obediencia. Mira, tú sabes algo que no se compra en la bodega, no se compra en el abasto, no se compra en ningún lugar. Es la paz de Dios. Esa tú no la vas a conseguir en ningún lugar. Esa tú la consigues en la presencia de Dios. Aunque esté sonando lo que esté sonando en el mundo de guerra y de rumores de guerra, tú tienes paz, porque Cristo te da la paz, porque tu Cristo te da la paz. Tú estás confiado, tú estás seguro. La gente llena de temores, creyentes que todavía le falta el proceso, le falta la madurez, le falta llegar a lo que Dios quiere hacer en su vida. Si todavía eres estremecido porque no tienes unos zapatos, si todavía eres estremecido porque todavía no has comprado la comida que te vas a comer, si todavía eres estremecido porque no tienes una camisa nueva, no tienes una sandalia nueva, si todavía eres estremecido por eso, déjame decirte que todavía te falta una formación del carácter del nuevo hombre de Dios en tu vida. Aleluya, porque los hombres de Dios y las mujeres de Dios no son movidos por estas cosas. Las mujeres de Dios y los hombres de Dios, mira, aunque vean que le haga falta, están confiados de que Dios lo va a hacer. Si no lo va a hacer hoy, lo va a hacer mañana, pero Él lo va a hacer. Él ha prometido que no hay justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Él me va a proveer. ¡Aleluya! El asunto que tú estés confiado. El asunto, mira, tú sabes lo que provocaba Madián en la vida de Israel. Provocaba que la fe de ellos había menguado. Provocaba que la esperanza en ellos había menguado. Provocaba que todo en ellos se había acabado. Ya no tenían esperanza, ya no tenían nada. Ellos estaban destruidos, acabados. Pero Dios había escuchado. Cuando empezaron a clamar, Dios los escuchó. Dios los escuchó. Dios te va a escuchar, iglesia. Si tú clamas, si tú gimes, Dios te va a escuchar. De lo que tú quieras, Dios te va a dar. Pero si tú pagas el precio de romper lo viejo, de acabar con lo viejo, va a venir lo nuevo de Dios. Gloria a Dios. Lo nuevo va a venir. Si la gente se afanara como se afana en el trabajo, se afanara a buscar a Dios, su posición económica fuera distinta, su forma de pensar fuera distinta. Gente que se afana de la mañana y todavía en la noche y todavía trabaja. Pero para buscar a Dios 5 minutos, 2 minutos ya es mucho, ya es bastante para él.
Si le dedicaras el tiempo a Dios de lo que le dedicas al trabajo, de lo que le dedicas al afán, de lo que le dedicas a tus hijos, de lo que le dedicas a quien se le dedica todo tu tiempo, mira, tú tuvieras en un nuevo nivel, tú tuvieras una nueva posición, tú tuvieras una nueva bendición sobre tu vida, porque dice la Biblia que debemos de buscar el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas se encarga Dios en enviarla, se encarga Dios en poseerla para tu vida. Pero piensa que este camino es por fuerza, que tú puedas implementar, hacer y poner toda tu fuerza para conseguirlo. Gloria a Dios. Y no le dejamos nada a Dios para que Dios haga. Y no le dejamos nada a Dios para que Dios obre. Y podemos preguntar a este tipo de gente, este tipo de creyentes, mira, y creen en Dios más que en todos. Yo dejé de pensar de hace mucho tiempo que la bendición de Dios para mí sea un par de zapatos y una camisa nueva. Yo dejé de pensar de mucho tiempo en eso. Hay gente que se mofa por lo que ha conseguido materialmente en esta tierra, creyendo que lo ha conseguido todo. Se mofa y se jacta porque han conseguido algo material en esta tierra y quizás están propensos a perder el cielo. Quizás están propensos a perder lo que Dios quiere para ellos. ¿Sabes de qué algo Dios te va a pedir cuenta? De lo que Dios puso en tu mano. Cuando llegue la oportunidad de Dios de darle cuenta, Dios te va a decir, mira, yo te entregué un ministerio, yo te entregué un talento, yo te entregué algo y lo puse en tu mano. Va a llegar el momento que has de entregar cuenta. Si te entregaron uno, si te entregaron dos, te entregaron cinco, si no lo multiplicaste, si no que lo enterraste, vas a entregar cuenta. Y dice la palabra de Dios que a esa gente Dios lo va a hacer, mira, lo va a atar y lo va a lanzar al lago de fuego, lo va a atar, lo va a lanzar. Por eso que yo predico, siempre digo que todos vamos al cielo, todos vamos a llegar a aquel día que es el trono blanco, todos vamos a llegar a aquel día a entregar cuenta a cada uno de nosotros, pero unos se quedarán y otros serán lanzados. Con todas las actividades que pudo haber hecho este año, con todas las campañas que se pudo haber predicado, con todo lo que hemos podido haber hecho, todavía siento en mi corazón que hemos podido haber hecho más. Todavía siento en mi corazón que hemos podido llegar a más gente. Todavía siento en mi corazón que si fuéramos hechos, fuéramos más desprendidos, fuéramos tenido más éxito en el trabajo que hemos hecho en la obra del Señor. Porque te voy a decir algo, lo que tú haces en el camino, en esta obra, en la obra del Señor, nada es en vano. Todo tiene recompensa. Si tú quieres entender dónde está la bendición, es trabajándole al Dios del cielo. Aleluya, que no Él va a pagar sin paga. Él paga mejor que el hombre. Y mucha gente se le va a trabajar al hombre y a Dios no le trabaja. A Dios no le sirve con todo lo que podía hacer. Si puedo hacer un acto, evaluarme yo mismo, pudiera decir, yo creo que he podido haber hecho más. Yo creo que he podido haber hecho más. Porque nosotros que vivimos por fe y no por vista, ¿tú quieres que te diga algo? Ningún evangélico puede ser un evangélico conformista. Porque nosotros somos una iglesia, somos un pueblo conquistador. Somos gente de conquista. Somos gente que somos llamadas para conquistar. Somos gente que si le creemos a Dios lo que Dios ha puesto en nosotros, vamos a alcanzar. Tú sabes lo que era derrotar a los de Madián. Tú sabes lo que era que derrotar a los amalecitas. Yo quiero decirte que la Biblia especifica que los camellos que estaban eran como la arena del mar. ¿Tú sabes cuántos camellos aproximadamente trataban de irse al lugar?
Tú sabes cuántos camellos quizás tocaban por familia. Tú sabes cuántos ganados tocaban por familia. Tú sabes la provisión que tocaba o cómo se repartía el botín en ese día de la conquista que Dios le había entregado sobre Madián. Tenía que entregarle a Madián todo lo que le había robado. Tenía que tomar de Madián todo lo que ellos esos 7 años le habían quitado. Quizás todas las vacas, quizás todas las ovejas, quizás todos los camellos que ellos tenían. Ahora venía a posesión, ahora venía a ser del pueblo de Israel. Desde ese día se acabó la miseria. Desde ese día él se quitó de hacer las cuevas en la montaña, las cavernas para esconderse. Desde ese día dejaron de esconderse para que la bendición de Dios poder disfrutarla, para que la añadidura de Dios poder disfrutarla. Ya dejaron de esconderse. Cuando tú derribas tu Madiana, cuando tú derribas tu miseria, cuando tú derribas lo que te oprime, cuando tú derribas aquello que te causa rencilla y pleito, vendrá la bendición de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que la gran lucha, yo creo que la gran batalla es derribar el gigante que lleva por dentro. Es de derribar aquel gigante que lleva por dentro. Cuando David salió a la palestra, cuando David salió, nadie lo conocía. El único que quizá pudo conocerlo era un siervo que estaba en la casa de Saúl, aparte de sus hermanos y sus padres, que dijo: mira, yo conozco un hijo de Isaí que sabe tocar el arpa. El hombre toca bien, el hombre tiene unción, el hombre se siente la gloria cuando canta, que el hombre se siente la gloria. Quizá nadie lo conocía, poca gente lo conocía, quizá donde vivía, donde estaba. Pero cuando David mató a aquel gigante, cuando David mató a Goliat, todo el mundo empezó a conocerle, todo el mundo empezó a reconocerle. David mata gigantes. Cuando tú mates el Goliat que tienes por dentro, cuando tú mates el viejo hombre que tienes por dentro, entonces el fuego del Espíritu de Dios será salir de tu vida. El fuego del Espíritu de Dios será a conocer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque vas a derribar la vieja estructura que está dentro de ti. Gloria. Porque vas a derribar el viejo hombre que está dentro de ti. Y porque dices: no sé por qué Dios no me da, no sé por qué Dios no puedo conseguir en Dios. Mira, tú tienes que matar lo que está dentro. Tú tienes que matar lo que está dentro para que Dios pueda sacar de ti o pueda llenar en ti. Gloria a Dios. Si la vasija no es rota, no va a salir la luz. Si la vasija no se rompe, si el vaso no se rompe, si de aquel vaso no se rompe, no va a salir lo que brilla, no va a salir el oro, no va a salir el fuego de Dios que Dios ha depositado dentro de ti. Gloria a Dios. Pero tienes que derribarlo. Yo no sé qué es lo que te esclaviza, no sé qué es lo que te doblega. ¿Qué es lo que te tiene contra la pared? No sé qué es lo que te tiene contra la cuerda. No sé el gigante con quién pelea, con quién batalla. Por eso le dije de hace rato: gente con ministerio, gente con llamados poderosos, aquellos que están en la audiencia, con llamados poderosos, se dedican más al ministerio que a ser transformado su vida, de dejar la vieja naturaleza a traer el nuevo hombre creado según Dios sobre ellos. Gloria a Dios. Tú sabes cuál es tu primer ministerio: de cambiar, de ser transformado, de que la luz de Cristo pueda alumbrar en ti, de que la gente pueda reconocer que eres una nueva criatura en Dios. Que los hombres puedan reconocer que han visto el cambio, que Dios ha transformado tu vida, que Él ha cambiado. ¿Tú sabes lo que dijo el apóstol? Dijo una palabra muy poderosa. Dijo esta palabra: si lo que derribé, diga conmigo, si lo que derribé lo vuelvo a construir, transgresor mía. Yo se lo voy a volver a repetir: si lo que derribé lo vuelvo a construir,
transgresor me hago. Pastor, ¿qué es esto? Si dejé la droga y la vuelvo a consumir, transgresor me hago. Si dejé la ira y la vuelvo a tomar, transgresor me hago. Te hace transgresor después de haber dejado aquello, de haber dejado la vieja naturaleza y la quieres volver a tomar. La quieres volver a tu vida, traerla a tu vida. Te hace transgresor. Aleluya. Trae lo nuevo de Dios. Gloria a Dios. Trae lo nuevo de Dios. Aleluya. Como dijo el maestro, aprenda de mí. Mira, tú sabes que algo, quizá tú dices, Dios mío, ¿cómo puedo tener la humildad? ¿Cómo puedo ser sencillo? Mira, esto no se vende en la bodega, sino que Jesús dijo, aprende de mí. La humildad se puede aprender, aprende de mí. Aprende a ser manso, aprende a ser humilde, aprende de Jesús. Gloria a Dios. Aprende de Él. Que Dios nos llama, Aleluya. Dios nos convoca Aleluya. a una nueva naturaleza. Gloria a Dios. Dios nos llama a un nuevo nacimiento. Gloria. Y quiero decirte con exactitud y sin temor a equivocarme que tu estado económico cambia. Si tu estado que como estás viviendo en tu familia va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, tus hijos van a cambiar. Cuando tu vida cambia, tu hogar también cambia. Gloria a Dios. Porque Dios siempre levanta a alguien. Dios siempre levanta a un hombre cuando hay tiempo de crisis, cuando hay tiempo de dificultad, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipcio. Dios levantó a Moisés. Cuando tenía que entregar y repartir una tierra, levantó a Josué. Cuando estaban oprimidos por Madián, levantó a un hombre, una mujer que en esta mañana está en este lugar para oprimirla, para derribarla, para echarla. Solo tienes que creer. Aleluya. El mundo anda en su deleite. Y muchos de los evangélicos son arrastrados por eso. Guárdate, iglesia. Gloria. Porque estos son el tiempo cuando dice la Escritura. Cuando la gente está descuidada. Cuando cada quien corre por lo suyo. Es cuando más latente está sonar las trompetas. Es cuando más latente está sonar la trompeta a su venida. No te descuides. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Aprovecha ahorita que puede ser hallado. Gloria a Dios. Aprovecha ahorita que puedes doblar tu rodilla y puedes hablar con Él. Aleluya. Aprovecha ahorita, iglesia. Ponte sobre tus pies en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria, gloria. ¿Saben dónde Dios puso la excelencia? ¿Tú sabes Dios dónde Dios puso el tesoro? Si tú consigues a alguien por ahí que tenga un tesoro o tenga grandes posesiones, ¿tú sabes dónde la guarda? En una caja fuerte, blindada, con mucho seguro para que nadie se la robe. Pero Dios puso su tesoro, Dios puso su excelencia en vasos de barro. Dios puso su tesoro y su excelencia en ti y en mí. Dios la depositó en este vaso de barro para que la excelencia y la gloria sea de Él. Para que la excelencia y la gloria sea de Él. Y cuando el vaso se rompa, vas a ver cómo va de brillar. Va a ver cómo lo que está dentro del vaso, va a ver cómo lo que está dentro, el tesoro que está dentro, va a reflejarse cada uno de su vida. Se va a reflejar a lo que está alrededor, a lo que está en los tuyos, a tu hogar, a tu vecino. El reflejo de Dios, el oro, el tesoro de Dios va a alcanzar a muchos. Gloria a Dios. Nosotros somos lumbreras, levanta tus manos al cielo. Nosotros somos llamados a alumbrar. Ahí está el éxito. Ahí está el éxito de Dios. Ahí está el éxito de tu batalla. Que tú puedas adorarle.
Que tú puedas sacar tu trompeta, que tú puedas sacar tu boca y adorarle. Ahí está el éxito de Dios. Que el fuego pueda manifestarse. Que el barro sea roto. Que la vasija sea rota y sea hecha nueva. Ese es el éxito, iglesia. Allí es donde vas a conseguir tus mejores victorias. Allí es donde tú vas a conseguir la victoria en tus mejores batallas. Dejando que Dios pelee por ti. Dejando que Dios pelee tus batallas. ¿Quién dijo que yo no soy bendecido? Gloria a Dios. ¿Quién dijo que yo no soy prosperado? Aleluya. Si el Dios de la prosperidad está dentro de mí. Gloria a Dios. Si el Dios de la bendición está dentro de mí. Si la luz de Cristo está dentro de mí. Pasa que la gente lo quiere comparar con riqueza. Pero el mayor tesoro está dentro de mí. Tú que eres hecho templo y morada del Espíritu Santo. Tienes a Dios dentro de ti. Gloria a Dios. Tienes al Dios que todo lo suple. Gloria a Dios. Tienes al Dios que todo lo provee. Tienes al Dios, ese Dios maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya, levanta tus manos al cielo. Gloria a Dios. Aleluya, yo te digo que necesitas un nuevo nacimiento. Amén. Gloria a Dios. Yo te digo en esta mañana que necesitas nacer de nuevo Amén. para alcanzar lo que Dios tiene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes algo que puedas entender en esta mañana? El judío no invierte para perder. El judío no invierte para perder. Por eso que él no va a echar vino nuevo en un hombre viejo. Él no va a correr el riesgo que el hombre se rompa y el vino se desparrame. Para poder sostener el vino nuevo, para sostener lo que viene de Dios nuevo para tu vida, tiene que haber un cambio. Gloria, gloria a Tiene Dios. que haber una transformación. Tiene que irse lo viejo para que llegue lo nuevo de Dios. Hay cosas que estás esperando de Dios para tu vida. ¿Tú sabes por qué no ha llegado? Porque tienes que deshacerte de lo viejo primero. Primero hay que limpiar el vaso. Aleluya, gloria a Dios. Primero hay que limpiarlo, primero hay que limpiarlo, primero hay que limpiar la vasija, primero hay que limpiar el odre para que Dios pueda derramar de lo nuevo, para que Dios pueda derramar lo que tú estás esperando, para que Dios pueda derramar aquello que tú estás deseando. Gloria a Dios. Por eso es que dice, ¿por qué no consigo? ¿Por qué no tengo la victoria? ¿Por qué no puedo alcanzarla? ¿Por qué no puedo obtenerla? La victoria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tu victoria te la da Dios. Amén. Gloria a Dios. No sea que tú digas que fue por tu mano fuerte. Tu victoria te la da Dios. Padre, mira las manos de ese hermano. Tú puedas obrar en cada vida, cada corazón. En esta mañana. Para ti, Dios mío, tú que conoces todos los hombres y nadie te da testimonio de ellos, tú los conoces en esta mañana, tú conoces los que están allá en la audiencia, tú los conoces, los que están siendo, que reciben esta palabra, tú los conoces. Aleluya, ayúdalos, ayúdalos, mi Dios, ayúdalos, 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 ayúdalos al cambio, ayúdalos a la transformación del nuevo hombre, ayúdalos, Dios mío, a ser transformados, que las viejas cosas puedan pasar, que puedan traer las cosas nuevas de Dios a cada una de sus vidas, para que puedan ver la victoria, para que puedan ver lo nuevo, para que puedan ver la bendición y la transformación de Dios. Gloria a Dios.
cada uno de ellos.